el Dios soberano y omnipotente guarde sus vidas con su gran poder, amados y hermanos y amigos que nos siguen por Facebook y por el canal de YouTube. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en sus hogares. Y quiero pedirles en esta hora de todo corazón que ustedes pues sonría a aquel que está al lado suyo, ahí a su familiar, con quien esté, pues usted sonría y dele un abrazo y sienta la presencia de Dios. Si está solo, sienta la presencia de Dios, sienta su dulce compañía. En esta tarde, en este día, he traído la enseñanza sabiduría que trasciende. Sí, porque Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Yo les invito a que abran en el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 37 al 39. Juan capítulo 5, versículo 37, aleluya, hasta el versículo 40 vamos a leer. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oramos dándote gracias, Padre, por tu palabra que desde ya es bendita. Añade bendición a ella. Me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú poniendo esas palabras tuyas en mi boca, palabras llenas de tu sabiduría, de tu poder y de tu gracia, Señor, que sean llegando a lo más profundo de cada corazón. Llévate toda distracción, Señor, y permite que los corazones sean abiertos, Padre, sean receptivos a tu voz en este día, y cumpla tu palabra el propósito para el cual tú le envías. Gracias, Señor, por lo que de antemano ya lo has hecho. Amén. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos sabios, ¿no? Muchas veces dicen las personas, uy, qué sabia que es esa persona, porque quizás tiene mucho conocimiento de cosas seculares, y yo no digo que eso esté mal, no lo digo eso, ¿verdad? Porque uno tiene que tener conocimiento de las cosas que suceden y ciertas cosas importantes. Pero lo que estoy hablando aquí, lo que Dios quiere, es que usted y yo tengamos esa sabiduría que trasciende, ¿verdad? Y esa sabiduría la encontramos en la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, mire bien lo que dice allí. Había un rechazo por parte de los judíos cuando Él vino, y el Señor le dice bien claro que lo que pasaba era que ellos no tenían, dice ahí, mire bien, note bien el versículo 38, dice, no tenéis, ni tenéis su palabra morando en vosotros, por eso no me creéis. O sea, cuando la palabra de Dios no está morando en el corazón de nosotros, no podemos tener sabiduría que la encontramos solo en su palabra para saber quién es Jesús, para saber qué hacer, qué le agrada a Dios o qué le desagrada a Dios, qué demanda de nosotros, cuáles son sus promesas y cuáles son también sus exhortaciones y todas las cosas que ahí están escritas. Déjeme decirle que la palabra de Dios, las escrituras, la ley de Jehová que es perfecta, como dice su palabra, todo es lo mismo, ¿no? Dice, es el código, déjeme decirle que en sí es el código de vida del creyente. Sí, es el código de vida. ¿Sabe por qué? Porque allí está expresa la voluntad de Dios para nosotros. Allí está la vida de Jesús. ¿Por qué Él vino a esta tierra? ¿Para qué Él vino a esta tierra? ¿Qué quiso evitarnos? ¿Ah? ¿Qué bendición nos trajo?
a traernos libertad. Entonces, si usted no conoce lo que la palabra dice, es imposible que pueda quizás aceptarlo al Señor. Usted, amigo, que quizás todavía no le ha dado su corazón a Cristo, quizás para usted sea Jesús un hombre cualquiera o un profeta cualquiera, pero no, déjeme decirle que Jesús, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, es el Hijo unigénito del Dios Altísimo, de Dios nuestro Padre. Y cuando Él vino, como Él dice, ustedes no tienen la palabra morando. Y les da un consejo. Y dice, escudriñar. ¿Sabe qué quiere decir escudriñar? Dice, buscar. Escudriñar es buscar. Es examinar. Es inquirir, ¿no? Entonces, a esto tenemos que prestarle mucha atención, porque muchas veces todos leemos documentales importantes que hay, leemos quizás revistas de gran interés, y no digo que no se lo hagan, cosas que edifican, usted lo puede leer. Pero mire, pasamos tiempos quizás leyendo cosas, novelas inéditas, cosas que no tienen sentido a veces, que no edifican nuestra alma, que no nos hacen más sabios. Pero las escrituras, por lo general, el que no conoce al Señor todavía las ignora. El que no le ha dado su corazón a Cristo la ha dejado a un lado. Y mucho pueblo del Señor la ha dejado también a un lado. No digo que todos, pero Dios sabe. Dios sabe, amado hermano que está allí, usted escuchándome, qué tiempo le está dedicando a escudriñar la palabra. No digo a leerla. Leerla así rápido, vuelo de pájaro, no le estoy diciendo que haga eso. No, escudriñar, como dice, buscar, rebuscar la palabra. El conocimiento usted va a tener a través de escudriñar, de hacer caso a lo que Jesús dijo. Pero el pueblo del Señor, ¿sabe? Dice en el libro de Oseas, y yo se lo voy a decir, se lo voy a leer, Oseas capítulo 4, verso 6, por favor. Vamos a leer esta palabra, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice cuando no obedecemos lo que el Señor nos dijo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, mire qué cosa, qué consecuencia más funesta trae el no escudriñar la palabra, que es la que nos da el conocimiento de Dios. Lo que nos hace sabios, esta palabra que es la que endereza nuestras veredas, nuestros caminos, que es la que nos hace ser mejores, ¿verdad? Seres humanos, nos hace ser seres humanos con calidad humana. Entonces, y nos hace por ende tener mejores relaciones con todo el mundo. Incluso nuestros hogares van a ser más funcionales si nosotros llegamos a tener esa sabiduría de Dios, que es la que trasciende, porque necesitamos sabiduría. Sabiduría para resolver problemas, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para saber cómo responder, sabiduría para evitar el peligro. Esa es la sabiduría que trasciende, que la encontramos aquí en la palabra. Pero sabiduría del conocimiento de lo que Dios quiere, de quién es Jesús, para qué vino. Sabiduría para entender, oiga bien, para entender los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque estamos en la recta final. Y eso lo voy a dar en un mensaje que tengo ya preparado, ¿sí? Pero estamos en la recta final. Entonces, el que no tiene el conocimiento de la palabra, hay muchas personas que tergiversan la verdad, y si usted no escudriña y no tiene el conocimiento, usted va a ser engañado y usted no va a saber en qué época está viviendo. Por todo eso es bueno tener la sabiduría que trasciende, no solamente para tener el conocimiento de las cosas, sino también para comportarnos como Dios manda que nos comportemos, ¿sí? Entonces, estamos en la antesala ya del retorno del Señor. Estamos a la antesala, como se dice,
a unos pocos, digamos, pasos de que el Señor llegue, a unos pocos minutos, podamos así decir. Puede ser que venga 1 año, 2 años, no sé, el día de la hora no lo sabe nadie, pero con la palabra, si usted escudriña, Dios le va a revelar y usted va a tener conocimiento. Mire que el Señor Jesucristo dice, porque en ella tenéis la vida, os parece que en ella tenéis la vida eterna. Mire usted de lo que usted se está perdiendo por tener el desconocimiento de la palabra de Dios que lo hace sabio. Ahí dice, a vosotros os paréis que en ella tenéis la vida eterna, dijo Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, de su venida, de su muerte, de su resurrección, de sus milagros. Porque déjenme decirle que el evangelio que Jesús vino a predicar esta tierra es el que nosotros predicamos. Ese evangelio de salvación, de poder, de sanidad, de liberación, de santidad. Ese evangelio predicamos nosotros, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a encontrar. Aparte, ¿sí?, que estamos evitando ser destruidos como en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos la clave para la vida eterna, de la vida eterna, dan testimonio de Jesús. Ahora, también nos dice el Señor, ¿por qué es necesario escudriñarla? Porque nos da esa sabiduría, como le digo. Lo voy a corroborar con el libro de Proverbios capítulo 1, por favor, versículo del 2 al 7. Es maravilloso poder escudriñar esta palabra y entender lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad la encontramos al escudriñar la palabra del Señor, al prestar oído, atención a lo que nos dice. Mire lo que dice. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire usted qué palabra tan preciosa. Si nosotros queremos entender la sabiduría, la doctrina, lo que aquí está escrito, ser sabios, tener esa sabiduría que trasciende, y si queremos nosotros entender, no es otra cosa que percibir, tener una idea clara de lo que se dice o se hace. Significa también entender, descubrir el sentido profundo de lo que se hace. Mire usted. También dice, para conocer razones prudentes. Oiga, es necesario conocernos con prudencia. Razones prudentes. ¿Qué quiere decir conocer? Quiere decir tener en la mente información de algo. Y ese algo no es otra cosa que de la palabra de Dios, que es el código, ¿sí?, de conducta del creyente. Es el código de conducta donde encontramos la voluntad expresa de Dios, que nos habla, que nos aconseja, que endereza nuestra vereda y nos hace mejores personas. Entonces dice, para recibir el consejo de prudencia. ¿Usted quiere ser prudente? ¿Sí? Para recibir este consejo que Dios hoy le está trayendo a través de esta enseñanza. Para usted recibirlo, es decir, aceptarlo, ¿verdad? Dice, juicio, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es sagacidad? Es la habilidad para comprender las cosas, ¿sí?, y percibirlas, ¿sí? Eso significa con claridad lo que conlleva. Eso significa sagacidad.
Y dice, para dar sagacidad a los simples. O sea, una persona que es así, que no tiene conocimiento de nada. Aquí está. Dice, para dar, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire usted, la palabra y lo que Jesús dijo que escudriñemos. ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestros jóvenes sean inteligentes, que actúen con cordura, aquí, escudriñando la palabra, es necesario que usted sepa que ahí lo van a encontrar. ¿Sabe qué significa cordura? Ya le voy a decir lo que significa cordura. Cordura significa estado psíquico de la persona que tiene la mente sana. Estado psíquico de la persona que tiene la mente sana. Y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Eso significa cordura. Mire, esto le da la palabra del Señor. Entonces, dice, ¿qué es lo que entonces Dios necesita que usted preste? Su audio, su oído con audio y todo, ¿sí? Y su corazón que lo abra con sencillez, con humildad. Porque la persona que es humilde recibe la palabra de Dios, recibe el consejo que Dios le está dando. Entonces, dice más, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, si usted es una persona sabia en conocimientos intelectuales, en lo secular, usted va a ser ahora sí más sabio, va a tener la sabiduría que trasciende de lo alto. No esa sabiduría terrenal, como dice la palabra en el libro de Santiago, no, capítulo 3, verso 15, ahí está. No es esa sabiduría terrenal, sino la sabiduría que de verdad trasciende, la que le cambia la vida a usted, porque le revela al Padre, le revela al Hijo, le revela a la persona del Espíritu Santo, le revela su voluntad. Le dice, mire, la palabra es como el espejo, pero ¿sabe qué? Es el espejo de nuestras almas. Porque todos nosotros nos vemos en un espejo, ¿verdad? Usted no sale, ni se le ocurre salir sin verse en un espejo como está, se retoca y trata de salir lo mejor que puede. Y si ve que está bien puesto su ropa, porque no quiere ir a hacer por allí, a caer mal, ¿verdad? Entonces, pero el espejo físico, ahí nos vemos solamente lo exterior nuestro, pero hay un espejo, que es el espejo del alma, que es donde encontramos la sabiduría, que es la que nos muestra si estamos despeinados espiritualmente o arrugados espiritualmente o sucios espiritualmente, que es el espejo, es la palabra de Dios. La que Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Esa es la palabra. Ahí dice entonces más la palabra del Señor, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, de esa sabiduría que trasciende, no es la sabiduría que se cree una persona, yo soy más sabio que aquel porque sé más cosas de lo secular, no. La sabiduría que trasciende es tener temor. Es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Jehová no es el miedo. No es el miedo, no es el terror. Usted no tiene que tenerle miedo ni terror a Dios. El temor de Dios, de Jehová, ¿verdad? Es el respeto, es la honra que le tenemos al Señor, de no hacer cosas que a Él le desagrada y que están aquí. Aquí las encuentra, aquí conoce quién es Jesús, aquí conoce quién es Dios, su Padre, su Creador. Aquí conocemos quién es nuestro Padre eterno. Así que imagínese usted, tenemos que caminar en ese temor, tenemos que caminar. A Dios no se le sirve por miedo, no, eso es feo. A Dios se le sirve con convicción, con ese principio de esa sabiduría que es el temor a Él, ¿sí? De no hago tal cosa porque Él lo ofendo, le contristo su espíritu. Entonces, y dice la palabra del Señor que en otro versículo está que dice que la inteligencia es el apartarse del mal. Pero también nos dice aquí que
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y sabe que eso es muy cierto. Usted se ha dado cuenta que muchas congregaciones, amados hermanos, en nuestras congregaciones, los hermanos nos encanta alabar al Señor porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nos dejamos llevar por el mover de la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay que darle libertad al Espíritu Santo, donde está el Espíritu hay libertad. Pero cuando llega el momento de la palabra, muchos se duermen, se aburren, no quieren escuchar. Viene como un espíritu de mortandad, de soñolencia espiritual, para no oír la palabra, porque el diablo no quiere que usted escudriñe la palabra, que usted sepa qué es lo que Dios quiere de usted, porque Él no quiere que usted se entere que ahí está la vida eterna, amigo que me escucha, usted que todavía no conoce al Señor. Pero el Señor le dice en esta hora: yo quiero que tú seas sabio. Al pueblo, a mis hermanos en Cristo que están ahí oyéndome, le dice: yo quiero que tú seas más sabio, escudriña más mi palabra, porque estamos en los tiempos finales, porque vendrán falsos profetas y no quiero que seas engañado, dice el Señor. El Señor no quiere que seamos engañados, el Señor quiere que estemos alerta, discerniendo los tiempos, teniendo el conocimiento de su palabra. Así que en esta hora, todo el conocimiento que podamos tener y que Dios nos manda a escudriñar, Jesús nos manda a escudriñar, no es para que nos creamos más sabios que otros. El único sabio y que merece la gloria es Dios. Pero porque dice el Señor que el que es sabio, hágase como el que no sabe, hágase ignorante, ¿sí? Porque eso es tener humildad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él dice que Él nos manda a tener el conocimiento, pero no solo para que sepas, sino para que nosotros lo hagamos, lo pongamos en práctica. Y vamos a leer este último versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo, Santiago, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 22 hasta el 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Entonces, el Señor nos mandó a escudriñar la palabra porque Él quiere que nosotros tengamos su sabiduría, la sabiduría que trasciende a toda sabiduría humana. Vamos a no solamente escudriñarla, no solamente oírla, sino aplicarla en nuestras vidas, para que dé el fruto que Él espera de nosotros, para que dé el resultado que se espera. Vamos a orar, les invito en esta hora a orar. Inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos, por favor, y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, en la cual tú, Señor amado, quieres que nosotros seamos más sabios, tengamos esa sabiduría que trasciende, que es la sabiduría de saber cómo conducirnos en esta vida, Señor. Porque esa sabiduría la encontramos en tu palabra, que es el código de vida del creyente. Gracias, Padre, haz que esta palabra cale en lo profundo del corazón, y que así como la lluvia desciende de los cielos, riega la tierra y da fruto a aquel que la sembró, así es tu palabra, que no regrese vacía a ti, Padre. No va a regresar vacía, que haga su efecto. Y oro, Padre, por cada una de las personas que en este momento se encuentran enfermas, para que tu virtud sanadora fluye, tú actives esa fe, tus llagas, Señor, se posen en los cuerpos de nuestros hermanos que están enfermos, y tú los sanes, Padre, y tú te conduelas de todo aquel que está sufriendo, padeciendo. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo tu virtud sanadora fluye. Gracias, consuela los corazones, Señor, inunda de paz los corazones que están en angustia, y toda la gloria será para ti.
Gracias, amados hermanos. Síganos, por favor, todos los jueves a partir de las 20 horas y los domingos a partir de las 18 horas. Gracias por su atención. Shalom.